miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, San Lucas nos presenta a nuestro Señor, a la petición de los apóstoles, enseñándonos el Padre Nuestro. Una oración divina, porque divino es quien la inventó, quien la compuso, Dios hecho hombre. Y por lo tanto, una oración que tiene toda la sabiduría infinita de Dios. Primero, San Lucas nos pone delante, como en tantas otras ocasiones, a Jesús rezando, a Jesús orando. Ya esto siempre, como siempre, toda la vida nuestro Señor, sus palabras, sus acciones, lo que hacía, son modelo para nuestra vida. Ver a Jesús, contemplar a Jesús orando, es una enseñanza para nosotros. Ejemplo de oración de Jesús. Y siempre hemos escuchado que el ejemplo arrastra. Padres que enseñan a rezar a sus hijos, rezando con ellos. Y luego viene la petición, porque los apóstoles le ven y entonces le van a decir: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y nuestro Señor efectivamente les va a enseñar el Padre Nuestro, que decíamos es una oración divina, que especialmente la liturgia de la Iglesia la utiliza ampliamente y de manera muy significativa en momentos especiales dentro de cada liturgia, ya sea la liturgia de la Santa Misa, ya sea la liturgia del bautismo y de cada sacramento. Tiene su momento preciso y su razón de ser, el Padre Nuestro. Pero además, el Padre Nuestro como un ejemplo de oración. No necesariamente que siempre vayamos a decir lo mismo, sino que a través de esa oración como modelo, pues ahí tenemos ocasión para desarrollar nuestra vida de oración. Y le van a hacer esta petición los apóstoles: enséñanos a orar. Y decíamos que nuestro Señor les va a enseñar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Podríamos también de repente hacer una consideración, porque los apóstoles le dicen: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué no le dijeron: enséñanos a orar como tú rezas, como tú oras? ¿Por qué le dicen como Juan? Se están refiriendo a Juan Bautista, que enseñó a sus discípulos. Jesucristo no les da una respuesta directa, pero al enseñarnos el Padre Nuestro, les estaba también como dando una respuesta a esto que los apóstoles le acaban de decir, como Juan enseñó, como diciendo: yo le voy a enseñar cómo rezo yo. Yo le rezo así a mi Padre. Yo hablo así, de esta manera con mi Padre. Y efectivamente nos va a dejar el Padre Nuestro. Y por eso les va a decir: cuando oren, digan:
Padre. Ya esta primera expresión nos está revelando muchas cosas. Dios es Padre. El mundo y sobre todo el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, a quien Dios se venía revelando ya casi 2000 años antes. Podríamos decir desde la época de Abraham, pero si nos proyectamos hacia el inicio de la humanidad, pues habría que decir desde Adán, desde Noé, y luego de Abraham ya de manera más directa y después de manera mucho más concreta y específica a través de Moisés, cuando ya convierte a las tribus de Israel en su pueblo, el pueblo de Dios. Ya la revelación es directa al pueblo de Israel. Y sin embargo, nunca descubrió el pueblo de Israel, y mejor dicho, Dios nunca se reveló al pueblo de Israel como padre que tenga un hijo. Sí se reveló al pueblo de Israel como padre que dirige a sus hijos, en este caso el pueblo de Israel considerado su hijo, como padre que algunas veces tiene que llamar la atención a su hijo y por eso a veces castigaba al pueblo de Israel, como un padre llama la atención y reprende a su hijo y lo conduce por el camino del bien. Algunas veces tenía que apartarlo del mal, como un padre evita que su hijo vaya por caminos del mal, y así obraba Dios como un padre, pero no porque tuviera un hijo, sino como un padre que quiere el bien de su hijo y por eso le conduce por el camino del bien y le evita el camino del mal. Y entonces cuando Jesucristo dice, cuando recen, digan, Padre, ya nos está enseñando nos está revelando que Dios es Padre, que nosotros somos sus hijos, que además tiene un hijo, es Jesucristo, Dios Hijo hecho hombre. Si es Padre y nosotros somos hijos, entonces podemos dialogar con Él, podemos conversar con Él, puede haber confianza porque es nuestro Padre y por eso nos dirigimos con esa primera palabra, Padre. Podemos tener seguridad porque seguridad tienen los hijos cuando van con sus padres, con su papá. No va a pasar nada, van con sus papás. Pero además le decimos Padre, lo cual nos compromete a portarnos, a comportarnos como hijos. Hijos de tal Padre, hijos de Dios. En el bautismo es significativo, en el sacramento del bautismo es significativo como en el momento ya de haber sido bautizado el niño o la persona y haber sido ungido con el santo crisma y habérsele cubierto con el paño blanco y habérsele entregado la luz que significa a Cristo, después de todo eso se reza el Padre Nuestro, indicando que ahora vamos a invocar a Dios con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que nuestro hermano, el que acaba de ser bautizado, va a pronunciar con verdad por primera vez esa palabra, Padre. Recién el bautizado puede decir a Dios Padre. Antes del bautismo no podía decirlo. No éramos hijos antes de ser bautizados. Éramos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. A partir del bautismo podemos dirigirnos a Dios como Padre, porque ya somos sus hijos. Jesucristo nos ha enseñado a dirigirnos así. Pero además hay otra característica entre tantas cosas que se pueden sacar de esta primerísima palabra del Padre Nuestro. La palabra que utiliza Jesucristo, y así lo ha dejado consignado en muchos momentos los autores sagrados, Mateo, Marcos, Lucas, lo han dejado consignado. Jesucristo se dirige a su Padre con esta palabra, Abba, Padre.
no es el Padre formal, Padre, sino Abba es papá, papito, que muchas veces decimos con mucho cariño a nuestro Padre aquí en la tierra. Ordinariamente no se dice en una conversación diaria, cotidiana, a nuestro progenitor, no le decimos Padre, le decimos papá, papito. Pues Jesucristo trataba así a su Padre Dios. De esa manera lo llamaba Abba. Si hubiera querido decirle Padre, tendría que haber dicho Ab, solamente Ab. Pero Jesucristo dice Abba, con cariño, con amor, con delicadeza y con esa forma diminutiva que solemos llamar aquí entre los peruanos, papito, a su papá. También hasta en esa forma nos ha enseñado nuestro Señor a tratar a nuestro Padre Dios. Fíjense, vamos en la primera palabra del Padre Nuestro y todavía no hemos tocado ninguno de los otros puntos. En todo caso, la siguiente palabra, aquí San Lucas no lo dice porque junto con San Mateo son los dos que nos narran esta enseñanza que nos deja nuestro Señor del Padre Nuestro, pero cada uno tiene una perspectiva, una mirada y también seguramente un recuerdo de esa pronunciación de nuestro Señor del Padre Nuestro, y cada uno lo ha consignado, digamos que según su punto de vista. Y por eso San Lucas no dice Padre Nuestro, simplemente dice Padre. San Mateo sí dice Padre Nuestro. Con ese nuestro está diciendo que esa oración no estamos solos, estamos toda la humanidad, estamos toda la iglesia, todos nos presentamos ante nuestro Padre Dios en conjunto. Eso quiere decir que somos hermanos a la vez, somos hermanos. Y con respecto al Padre, a las demás peticiones, porque son 7, como tradicionalmente también se ha visto en el Padre Nuestro, las peticiones que se encuentran ahí. Vamos a revisar rápidamente lo que nos dice el compendio o el Catecismo Menor de la Iglesia Católica, ¿no? Con respecto al Padre Nuestro, a la expresión Padre Nuestro, porque nos dirigimos a Dios sabiendo que es nuestro Padre bueno del cielo y que todos nosotros somos hermanos, y por eso le decimos Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Pedimos que el nombre de Dios sea conocido, bendecido y amado por todos, que los no creyentes vengan al conocimiento del verdadero Dios y que los cristianos llevemos una vida santa, bendiciendo a Dios con nuestra lengua y con nuestras obras. Y por eso decimos, santificado sea tu nombre. En la siguiente petición, venga a nosotros tu reino. La Iglesia tiene principalmente a la vista el retorno de Cristo y la venida final del reino de Dios. También ora por el crecimiento del reino de Dios en el hoy de nuestras vidas. La petición, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la voluntad de su Hijo para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. Luego le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, danos. Expresamos en comunión con nuestros hermanos nuestra confianza filial en nuestro Padre del Cielo. Nuestro pan designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa también el pan de vida, palabra de Dios y cuerpo de Cristo. Se recibe en el hoy de Dios como el alimento indispensable, lo más esencial del festín del reino que anticipa la Eucaristía. Luego le pedimos, perdona nuestras ofensas
Imploramos para nuestras ofensas la misericordia de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Después le decimos: no nos dejes caer en la tentación. Pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. Y después le decimos en la última petición: líbranos del mal. El cristiano pide a Dios con la Iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás, el ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Y finalmente, con el amén, expresamos nuestro fiat, como la Virgen María: hágase, respecto a esas 7 peticiones que componen el Padre Nuestro. Este Evangelio, por lo tanto, en el que escuchamos a nuestro Señor enseñarnos el Padre Nuestro, es una muestra de confianza con nuestro Padre Dios, es una revelación que somos sus hijos y todos los hombres somos hermanos. Es una revelación ya del misterio de la Santísima Trinidad. Jesucristo empezaba a revelar a su Padre Dios. Es una manifestación de lo necesitado que estamos de Dios. Es un resumen de toda la revelación divina. Como dicen los papas, es el Evangelio en pequeño, el Padre Nuestro. Y decíamos, es una manifestación en pequeño condensado de toda la revelación divina, de toda la Sagrada Escritura. Porque, lo acabamos de ver, el Padre Nuestro tiene 7 peticiones, 3 que hacen referencia a Dios y 4 que hacen referencia al hombre. La revelación divina no es otra cosa que toda la verdad acerca de Dios y toda la verdad acerca del hombre y su salvación. Eso encontramos en el Padre Nuestro. La verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre. Por eso, que valoremos esta oración divina. Es una oración que viene desde la eternidad. Es una oración compuesta por alguien que eternamente está en el centro de quien es el misterio fundamental de toda la fe, la Santísima Trinidad. Dios Hijo nos ha dado esta oración, que la recemos, que sea motivo de cada una de estas peticiones. También a partir de ahí hacer nuestra vida una oración continua y que además profundicemos, meditemos, estudiemos esta oración. Lo tenemos de una manera muy especial en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos asomemos a lo que dice esa cuarta parte, esa gran cuarta parte del Catecismo, que está dividida pues en 4 grandes partes: el credo, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Esa cuarta parte, la oración, fundamentalmente es desarrollo, explicación del Padre Nuestro. Que nos asomemos a esa cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica para ahí introducirnos en lo que la Iglesia a lo largo de toda su existencia ha venido enseñando acerca del Padre Nuestro. Que invoquemos a Dios con esa oración: Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.